Bueno, a comienzos de edición central hablábamos de la ley Ómnibus, que en principio va a ser tratada en el recinto de la Cámara de Diputados el día miércoles. Inicialmente se había hablado de martes, se pospuso por los cambios que se introdujeron al día miércoles. Y vamos a hablar particularmente de uno de los ítems, son 500 artículos que comprende este proyecto de ley bases, denominado por el Poder Ejecutivo a nivel nacional, que hace referencia a la salud mental. ¿Por qué? Porque hay mucha preocupación por la pérdida de derechos, no solamente de los pacientes, sino también de los trabajadores que representan a este sector. Estamos en comunicación con Gonzalo Chiesa, que es psicólogo y además es secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo está, Gonzalo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Muy bien. Maximiliano? Un gusto. Gracias por atendernos. ¿Por qué consideran muchos sectores, no sé si es tu visión o no, que es un retroceso los puntos de cambio que se plantean en la norma? Bueno, sí, claramente es un retroceso. También un poco en las declaraciones de la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, la doctora Silvia Ciancio, nosotros un poco compartimos esta visión y creemos que es un retroceso en el marco de los derechos de los usuarios y usuarias del campo de la salud mental y del campo de la salud en líneas generales, porque bueno, viene a plantear una serie de modificaciones a la ley nacional que habían sido consensuadas durante mucho tiempo y tenían que ver, bueno, en el caso de las internaciones, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que plantea es que las internaciones dentro del campo de la salud mental, que son situaciones muy complejas, como segunda opción venga el informe del equipo interdisciplinario y como primera medida podría tomarla, digamos, el Poder Judicial a través de la decisión de los A jueces. ver si entiendo. Un juez puede definir Sí, el futuro de un paciente más allá de lo que establecen los informes interjurisdiccionales. exactamente, Ajá. exactamente. Y para nosotros eso, bueno, es un retroceso, como vos, como decíamos al principio de la nota, ¿no? Porque, bueno, son criterios, los criterios de internación son criterios clínicos, Sí. fundamentalmente, ¿no? Y deben ser interdisciplinarios. Para que nosotros llegáramos a eso, costó mucho trabajo, mucho tiempo, para arribar a un acuerdo en el marco de una ley, para poder establecer criterios claros en lo que tiene que ver con las internaciones, cuándo se interna una persona y cuándo no se interna una persona. Y además lo interesante de esto es que la visión es una visión interdisciplinaria que es acorde a lo que plantea la actual normativa, ¿no? Claro, Que claro. bueno, los equipos interdisciplinarios deberían estar compuestos por varias disciplinas: la psiquiatría, la psicología, la medicina general, trabajo social, bueno, dentro del abordaje lo más integral que se pueda. Gonzalo, Esa es una de las sí, yo modificaciones. entiendo que el Eh, problema aquí es muy amplio, que hay un abanico de situaciones por las cuales se produce este retroceso del cual estamos hablando. Yo eh, recuerdo que hay muchos hospitales en la provincia de Santa Fe que tienen área de psiquiatría, que tienen casos para atender desde el punto de vista psiquiátrico y de salud mental, pero hay otros que no. ¿Por qué algunos puntos de la ley plantean el retorno de los mal llamados manicomios? No sé si queda bien llamarlo de esta manera. sí, sí, es como históricamente lo hemos denominado. En realidad, esto, si bien nosotros tenemos un campo específico de trabajo, los trabajadores de la salud mental, debería ser una ocupación y algo que nos debería preocupar a todos los trabajadores de la salud. Nosotros apuntamos a que el equipo de salud, desde el médico que está en una guardia, la enfermera, la persona que trabaja en servicios generales, todos estemos involucrados en la cuestión de la salud mental. Y además, en este sentido, la Ley Nacional de Salud Mental plantea que el abordaje debe ser en lo comunitario y en los hospitales generales. Ujú. Y ahí quedaba bastante claro, digamos, que se prohibía la construcción de nuevos hospitales monovalentes o los denominados históricamente manicomios, ¿no es cierto? Y acá, con estas modificaciones que se quieren plantear, no queda tan claro. Incluso plantean en un artículo la idea de que las situaciones de salud mental se deben abordar en instituciones especializadas. Y es justamente el camino que nosotros queremos desandar, porque es el camino contrario a lo que venimos trabajando hace mucho tiempo y hace muchos años de esto, ¿no? Que el abordaje tiene que ser en lo territorial, que el abordaje tiene que ser en lo comunitario y que el abordaje, para poder ser lo más eficiente que se pueda en este campo, tiene que estar todo el personal de salud involucrado, Claro, ¿no? claro. Entonces, en este sentido, creemos que es un artículo que viene como a contrapelo de lo que se viene trabajando de hace mucho tiempo, insisto, de forma colectiva, Ujú. porque
Para arribar a esos acuerdos han trabajado no solamente especialistas, digamos, en la materia de salud mental, sino también los propios usuarios y usuarias, familiares de usuarios y usuarias, bueno, especialistas en la materia, psicólogos, psiquiatras, abogados. Entonces, bueno, es como desandar un camino que ha costado mucho tiempo llegar a ese acuerdo, ¿no es Sí, una cierto? ley que fue creada en 2010, sancionada en 2010, que pudo haber tenido algún tipo de falencia o necesidad, pero me Por parece que se está supuesto. tirando por la borda todo el esfuerzo y todo el trabajo que se logró conquistar en muchos años. Para ir cerrando, Y a quiero... su vez, Sí, perdón que te interrumpa, no, por Maximiliano, favor. a su vez implica un cambio de posicionamiento. Ujú. Digo, nosotros entendemos con la Ley Nacional de Salud Mental que el usuario del campo de la salud es un sujeto de derechos, con capacidades. En cambio, estas modificaciones, bueno, empiezan como a plantear algunas situaciones que lo colocan medio como en un objeto de intervención, ¿no es cierto? Que el juez puede decidir, el equipo interdisciplinario tiene que informar después. Digo, aparece ahí una lógica muy contraria a lo que se venía trabajando hasta el momento. Bien, te decía lo último, ¿qué sucede con los consumos problemáticos? ¿Cuáles son los cambios a partir del rol que tiene la Cedronar hoy por hoy en la Argentina? Bueno, los consumos problemáticos también aparecen ahí como una dificultad que nosotros tenemos y que pensamos abordar, por lo menos desde el gobierno provincial. Eh, digamos, todo lo que es a nivel nacional todavía están como en definiciones de algunos roles puntuales. Lo que sí nosotros hemos hecho es, por lo menos a nivel provincial, es conformar una mesa de trabajo conjuntamente con APRECOD para tener un abordaje no tan fragmentado de la cuestión de los consumos problemáticos. Y te agrego otra cosa, digamos, para nuestra provincia, el tema de salud mental y consumos problemáticos tiene que ser una política de Estado y tiene que ser una política que abarque la gestión del Ministerio de Salud. Es por esto que se ha decidido que el área de salud mental sea jerarquizada. Nosotros tenemos históricamente ha sido una dirección provincial de salud mental Sí, y en esta gestión hemos decidido que esta dirección pase a ser subsecretaría y que además de esta subsecretaría dependan 5 coordinaciones regionales, una por cada nodo o región, lo cual implica, digamos, también una descentralización y una cercanía de los profesionales del campo de la salud a lo que tiene que ver con los territorios, que es un poco lo que nos ha planteado como posibilidad el gobernador y la ministra. En este sentido, nosotros creemos que la salud mental tiene que tener un rol protagónico y que no solamente debe quedar en las manos de aquellos que tenemos una especificidad en este campo, sino que tiene que ser un abordaje intersectorial, interministerial y además con articulación en lo territorial y con articulación con las organizaciones de la sociedad civil. correcto. Y fundamentalmente con la cuestión comunitaria. Es necesario que la salud mental se instale como tema en lo comunitario, para que la comunidad esté al tanto de cuáles son sus derechos, de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, de qué hablamos cuando hablamos de consumos problemáticos de sustancias y además que se informen respecto de lo que implica la ley de salud mental y de los retrocesos que podría imponer, digamos, un cambio a nivel de la ley nacional. Bien, a esta hora de la noche, 20:30 de hoy lunes, no hay retroceso en los cambios del dictamen final que va a ser tratado el miércoles. No, lo que nosotros tenemos, digamos, entendido hasta hoy es que, bueno, se ha quitado, sí, del paquete de lo que sería la ley ómnibus, pero bueno, va a ir a tratamiento en lo que tiene que ver con las comisiones. En Claro. ese sentido, también hemos aportado material para que los legisladores y legisladoras a nivel nacional tengan material suficiente para defender, digamos, algún posicionamiento que tenemos nosotros respecto a estos cambios. Gonzalo, gracias por la atención, un placer como siempre. Bueno, No, muchísimas gracias a ustedes, un gran saludo. muy amable. Gonzalo Chiesa, secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de Santa Fe.